¿Cómo están, chicos? Bendiciones y bienvenidos una vez más a la clase de desarrollo humano. Hoy vamos a estar viendo un tema que a mi parecer viene ligado con temas anteriores, dice elección consciente. El objetivo de esta clase es poder reconocer que cada situación de nuestra vida debe ser elegida de forma consciente. Pero ¿qué es elegir? Podemos decir que elegir es seleccionar, es escoger, pero según varias definiciones podemos decir que es seleccionar o preferir a una persona o una cosa para un fin. O también podemos decir que es designar por votación a una persona para un cargo, un premio o una distinción. De la misma forma, la palabra elegir la podemos anexar a las decisiones. Elegir, seleccionar o preferir una decisión para un fin. Designar por votación a una decisión para un cargo. Elegir se nos presenta cada día en nuestras vidas. Pueden ser como especies de puertas o muchos caminos como están en las imágenes. Pero lo importante del día de hoy es saber elegir conscientemente. Y para esto vamos a estar compartiendo algunas de las ideas que están en forma de preguntas según nuestro libro de valores. ¿Cuándo elegir? Vamos a ver cuándo nosotros podemos elegir. Se elige cada momento. Hay que hacerlo con valentía. Pero ha de ser una elección consciente. En cada momento de nuestra vida, en cada minuto, a cada situación que se nos presente, nosotros tenemos que elegir. Lo importante de elegir es hacerlo con valentía. Importante esta palabra, con valentía. Pero ha de ser una elección consciente. Podemos ser valientes para elegir una u otra cosa, pero tenemos que ser conscientes. ¿Y qué es consciente? Es estar con todos nuestros sentidos puestos en saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, ser valiente al elegir algo y sobre todo hacerlo consciente de que van a tener consecuencias positivas o negativas dependiendo de lo que hemos elegido. Siempre hay muchas interrogantes: cuándo hacerlo, cómo hacerlo, debo hacerlo, pero es importante que trabajemos en elegir conscientemente para poder tener resultados positivos. ¿Cómo elegir? Una muy buena pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo nosotros debemos elegir? Debe ser una elección consciente. Eso es importante. ¿Cómo elegir conscientemente? Por ejemplo, un conductor dormido causará un desastre, una muerte, una confusión. Por eso nuestra elección debe ser digna, grande como lo que soy, el ser más perfecto de la creación. ¿Cómo hacerlo conscientemente? Una persona que está con sueño y quiere conducir un auto no es una persona consciente. Es una persona inconsciente porque sabe que va a causar algún tipo de desastre, como en el ejemplo. Pero si estamos conscientes, sabemos que ese camino no debemos coger. ¿Sabes? Que yo no voy a conducir porque tengo sueño. O vemos muchas veces que también se dan estos casos con personas que están ebrias. Entonces no están siendo conscientes en todos sus sentidos. Están cometiendo errores. Así que ¿cómo nosotros debemos elegir? Nosotros debemos elegir. Debemos tener la elección consciente. Debemos tener todos nuestros sentidos puestos para poder escoger, ya sea un camino o el otro, y saber que vamos a ser responsables de aquellas consecuencias que causen nuestras elecciones. Una excelente pregunta. ¿Todos eligen bien? ¿Ustedes qué creen? ¿Todos elegimos de forma correcta? Vamos a ver. Pues no. No todos elegimos bien. Algunos eligen el camino de sus instintos, de su egoísmo, del vicio, de sus intereses, de la comodidad. ¿Y por qué? Porque están lejos de Dios. Cuando nosotros elegimos el camino correcto, cuando ponemos toda nuestra vida a disposición de Dios.
Nos levantamos con la bendición de Dios, no andamos renegando, no somos egoístas, no nos dejamos guiar por nuestros instintos, porque por lo general nuestros instintos nos conducen muchas veces a caminos erróneos que van a tener consecuencias negativas para nuestras vidas, y no tanto para nuestras vidas, sino también para las personas que nos rodeen. Así que es una pregunta que se puede resolver con un simple no. Todos eligen bien, no. Muchos escogen el camino de los vicios para salir de alguna depresión, de algún problema, pero no es el correcto. Debemos saber que ese camino nos conduce a la perdición. Y por eso les dije al principio que podemos verlo también con otro tema ya visto en clase, que eran los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Nosotros y nada más que nosotros tenemos la decisión de qué camino escoger, el de bien o del mal. Tenemos en nuestras manos la elección. Nosotros elegimos y tenemos que hacerlo conscientemente. En muchos casos nos hemos de equivocar porque no estamos eligiendo bien, porque nos dejamos llevar por nuestros instintos, por nuestros intereses, por nuestra comodidad. Pero debemos hacerlos conscientemente. ¿Y cuando hacemos conscientemente una decisión? Cuando sí estamos cerca de Dios. Es tiempo de que tú elijas tu camino. Tu mamá, tu papá no lo van a hacer. Lo tienes que hacer tú mismo. ¿Cómo elige un cristiano? Y no llevemos la palabra cristiano hacia un contexto religioso o para distinguir a una religión de la otra. Aquí es indiferentemente de qué tipo de religión tú tengas, todos somos cristianos porque creemos en un Dios, porque creemos en un ser supremo. Pero ¿cómo elige una persona cristiana? Un cristiano elige como hijo de Dios que quiere agradar a su Padre. Y quien quiere agradar a Dios educa su voluntad. Y quien educa su voluntad marcha por el camino del bien. Un cristiano elige para agradar a Dios. Cierta ocasión una persona me dijo, cuando tú quieras tomar una decisión, cuando tú quieras hacer una elección para tu vida, ponte en el camino de Jesús, sitúate como que si tú fueses Jesús y pregúntate, ¿esto le agradará a Dios? ¿Esto le agradará a mi Padre? ¿Esto será lo que Jesús haría? Miren, muchas veces son caminos difíciles, pero si nosotros nos ponemos, y créanme lo que si nos ponemos en los pies de Jesús, en los caminos que Él podría haber tomado, vamos a tener la elección correcta. En cierta parte de la Biblia dice que Jesús fue tentado por Satanás, le ofrecieron todos los reinos del mundo, le ofreció todo lo que él no tenía en ese momento, pero estuvo en Jesús escogió el camino difícil, el camino que sabía que él iba a morir, que iba a morir en una cruz para darnos salvación a nosotros. Él escogió ese camino difícil, pero fue la elección correcta. No eligió lo que le estaban ofreciendo los reinos, no. Eligió lo difícil. De la misma forma se tiene que haber puesto él. Esto es lo que le agradará a mi Padre. Dios se sentirá a gusto eligiendo yo todos esos reinos y echando a un lado todo el plan que Él tiene para mí. Pues Él decidió que no era así. Él tenía que obedecer la voz de su Padre. Lo mismo, muchas veces no nos gustan las decisiones que toman nuestros padres para con nosotros. Pero si lo hacen es porque quieren lo mejor para nosotros, porque nos aman. Y cada vez que se nos presente alguna situación, debemos nosotros preguntarnos, ¿agradará a mi papá, agradará a mi mamá o agradará a Dios esta decisión que estoy tomando? Quien educa su voluntad marcha por el camino del bien. Nuestra voluntad puede ser mala, pero cuando nosotros comenzamos a educarla, vamos a escoger el camino del bien. ¿Cómo elijo bien si soy muy débil? ¿Cómo elijo si soy muy débil? No es así, no somos débiles. Tenemos la fuerza que nos da Dios cada momento. Algunas veces tu elección será muy dura, te vas a sentir cansado, desalentado, pero no debes
temer ni siquiera ser bueno. Si luchas sinceramente tendrás a Jesús que combate a tu lado y al Espíritu Santo que está en tu interior y te fortalece. Muchas veces nos sentimos cansados de aquella elección que hicimos en algún momento. Nos sentimos débiles. Pero no debemos desalentarnos, porque es Jesús el que está combatiendo con nosotros. Es Jesús el que está ayudándonos en ese camino difícil que nosotros escogimos. Y sobre todo tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que es el que está dentro de nosotros y nos va a dar fortaleza para seguir en ese camino correcto. Una recomendación nos dan acá, y es antes de actuar, es decir, antes de elegir lo que vas a hacer, piensa, soy hijo de Dios. Con lo que voy a elegir, ¿voy a agradar más a mi Padre? Miren, esta pregunta lo puedo relacionar con lo que les dije hace unos minutos. ¿Será que esto haría Jesús? ¿Será que esto es lo que va a agradar a Dios? Cada vez, y esta es la recomendación que nos deja el tema del día de hoy, chicos, cada vez que nosotros elijamos alguna cosa, debemos pensar y hacernos la pregunta, yo soy un hijo de Dios, ¿y será que voy a elegir lo correcto para agradar a Dios o agradar a mis padres? Piensen en esto, chicos, cada vez que ustedes vayan a hacer una elección de alguna situación que se les presente en particular en su vida. Esto es lo del tema del día de hoy, chicos. En Educay yo les dejaré el enlace de un quiz, ¿sí? De una actividad en Quizzes para que ustedes la hagan. Los que no pudieron ingresar a tiempo pueden hacerla nuevamente, está habilitada. Adicional a esto, les recuerdo que la siguiente semana tenemos una lección, así que deben ustedes estudiar los temas vistos durante este parcial, que si no me recuerdo son 3 temas. Repasen las diapositivas, que netamente lo que está en las diapositivas es la lección. Eso es todo por hoy, chicos. Bendiciones, Dios me los bendiga y Dios me los guarde.